Vamos a comprender, Avi, lo que está pasando, porque hubo una suerte de compás de espera durante el mediodía en el que la información, no sé de qué fuente, los policías tenían respecto de una reunión que habría con las autoridades de la provincia, y eso hizo que el sirenazo, las calles bloqueadas, menguaran. Ahora, desde el propio gobierno provincial desmienten cualquier tipo de reunión, cualquier novedad positiva respecto del reclamo. Dicen que los policías, los 20 que fueron pasados a disponibilidad y que podría haber más, y bueno, y no reconocen la problemática. El gobierno dice, no, acá el problema es otro, no son los salarios, el problema es que nosotros fuimos contra policías corruptos. A ver, contame un poquito qué está pasando ahí, Avi. Bien, Débora, la realidad es la siguiente. Quien está siendo de vocero, en este caso que es abogado y representante legal de los policías que decidieron hacer esta abstención de tareas, hablamos de Gabriel Sarlo. Él nos ha informado hoy cerca del mediodía que a las 15 horas iba a haber una reunión que se había pautado entre las partes, entre autoridades de la jefatura de gobierno de aquí de Rosario, un sector que está a unos 20 minutos donde nosotros estamos ubicados. Nosotros estamos trabajando frente a la jefatura de la policía de Rosario. Le habían comunicado eso a los policías, que decidieron, de algún modo, levantar el corte de calles que venían llevando adelante desde ayer por la noche cuando se produjeron los principales disturbios. Por eso vemos esta cantidad de motos de un lado de la vereda, la cantidad de patrullaje del otro lado de la vereda cerca de la estación de servicio que está enfrente y las calles liberadas, porque ellos esperaban que a partir de esta reunión, si era favorable, bueno, levantar directamente todo el cese de actividades y en el caso de que no tengan una respuesta positiva, volver al corte y continuar con el paro total de actividades. Hasta el momento, Avi, la reunión no está sucediendo. Por eso, yo no sé quién les había dicho a ellos de la reunión, porque vos, Jenny, ¿qué información tenés? ¿La misma que nosotros, que el gobierno no convocó a ninguna reunión? Hablé con altas fuentes de allí y me dijeron que no convocaron a ninguna reunión, y déjame decirte algo muy importante, que los 20 agentes no solamente fueron pasados a disponibilidad, sino que la Fiscalía Regional Segunda de la circunscripción de Rosario recibió la denuncia penal por parte del gobierno provincial. Lo que se va a analizar es que estas 20 personas en el día de ayer, a criterio del gobierno provincial, directamente y generaron disturbios, utilizaron todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con móviles y demás, que obviamente pertenecen al gobierno. A partir de ahí es que se genera esta denuncia penal. Por eso te digo, no es solamente que pasaron a disponibilidad, le sacaron las armas y los chalecos. Están denunciados penalmente y van a ser investigados. Respecto a la reunión, me lo negaron rotundamente. Dice que básicamente lo divulgaron quienes están haciendo la manifestación, pero en ningún momento hablaron con alguien del gobierno provincial. A ver, Avi, porque es cierto, nosotros que estamos chequeando con fuentes del gobierno, el gobierno insiste en decir no hubo ninguna convocatoria, ninguna reunión. Es más, estamos siendo más duros y más firmes que nunca. Creemos que los policías que protestan no son los policías que están cumpliendo funciones de manera apropiada, sino que son aquellos que fueron denunciados incluso previamente. Después vamos a recordar el caso por corrupción, robo de combustible, etcétera. Ahí, ¿qué te dicen a vos? Porque ellos estaban confiados en que iba a haber un encuentro. Yo hablé con el personal del Ministerio de Seguridad de Rosario, primera mano, primera fuente, y me dijeron: desde el gobierno de Santa Fe informamos que no hay novedades ni ningún tipo de información respecto a una posible reunión entre las partes. Los desmintieron totalmente. Y de hecho, aquí ya se está poniendo un poco tensa la situación. ¿Por qué? Porque están diciendo, el representante legal que nos está representando nos está mintiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Están esperando a que vuelva, que regrese con algún tipo de información. Voy a conectar a Angie. Ella tiene familiares que pertenecían al servicio, eran efectivos, para que conversemos. No le muestro el rostro por una cuestión de seguridad, pero bueno, Angie, te pido que te conectes, por favor. Dale. Bien. Vos contá, ¿tenés familiares? Bueno, ¿cuál es la situación actual que están viviendo? La situación actual es que el personal está completamente abandonado. De donde se lo mire, económicamente, físicamente, no descansan, psicológicamente están aturdidos, salen de una guardia de 24 horas y quedan recargados. Hay chicos que se van al norte, no tienen movilidad, se tienen que pagar su propio transporte, otros van a dedo. ¿Por qué el gobierno se jacta y en principio dice que no hay una reunión estipulada, y por el otro lado que hay varias de las personas que están haciendo reclamos que son policías corruptos y que tienen investigaciones? ¿Por qué están diciendo esto? Y se quieren limpiar ellos. Es así, simple y sencillo.
En realidad los corruptos son ellos son los corruptos. Ellos nos llevaron a este límite a nosotros, ellos llevaron a nuestros compañeros al suicidio, porque estamos completamente abandonados por el Estado, estamos completamente abandonados por el señor gobernador que se jacta de tener una buena policía, cuando en realidad los empleados policiales se están matando, se están suicidando y se están matando de hambre. Porque Ahora, es así, Angie, están pagando un sueldo de 700.000 pesos. Angie, ¿cuándo empezó esto? Sí. Porque imagino que bueno, la situación económica respecto de los policías debe ser mala desde hace mucho, no de ahora. Pero ¿por qué la protesta llega a este límite? Porque nos quisieron enfrentar, empleados con empleados. Ellos, ¿Por qué decís? Cuando vinieron dieron a querer ese aumento, reprimir. cuando discriminaron el aumento de los 500.000 pesos, decís vos que pusieron el aumento para algunos y para otros, ¿no? No es un aumento, no. Bueno, la cifra es un aumento, no es un remunerativa, un bono, un plus, No. qué sé yo. Claro, Sí. y no es para todos parejo, solamente la va a recibir el personal que es chofer, tiene que ser un chofer habilitado, el cual se tiene que habilitar por sus propios medios, porque se tiene que pagar su registro, se tiene que hacer cargo de los daños A del ver si móvil. entiendo, Angie, lo que vos decís es que Todo eso esa sueldo. oferta que conocimos hace unos días de 500.000 pesos, lejos de mejorar la situación, la empeoró, porque como le iban a recibir unos sí y otros no, Y los sí. que manejaban las patrullas y demás, generó, bueno, un conflicto interno. Mira, yo te digo, mi marido tiene 29 años de servicio, tiene un sueldo básico de 157.000 pesos. Él cobra de bolsillo 1 millón. Mira, pará, cuando vos decís, Angie, que tu marido tiene un sueldo básico de 150.000 pesos, 157.000, muchos podrán pensar, no, está exagerando, que dice cualquier cosa. No. Tenemos un recibo. No, Tenemos un recibo para mostrar que realmente da cuenta de eso, ¿no? Porque ahí está, sueldo básico, 135.140 pesos. Bueno, después la antigüedad, que le suma un plus de 26.000, el título, 107.000 más, que debe ser el título universitario o un estudio. Bueno, y ahí empiezan todas las sumas también no remunerativas para llegar finalmente a 1.300.000. Pero es cierto, Sí. ¿no? De bolsillo 1 millón apenitas, por sobre el 1.073.000 pesos. Pero el básico sobre el que se calculan, imagino yo, bueno, después muchos otros beneficios, ¿no? Salariales, es de 135.000 pesos, en el caso de tu marido 150.000. Sí. Esto no es nuevo. Sí. ¿Sí? Aparte ellos se están diciendo de que van a aumentar la hora adicional, donde la hora adicional no la paga la provincia, la paga el privado. Tienen una tarjeta de con un viático de 85.000 pesos, donde se la habilitan después del día 25 para el personal de calle. ¿Y tu marido qué antigüedad tiene? ¿Hace cuánto que es policía? 29 años. 29 años. ¿Y él, Está también Agustina acá. él patrulla? ¿Está en la calle? Va dependiendo Depende. en qué parte te toca. Cambio de destino. Claro. Ok. Depende ok. de dónde te toca. ¿Y cómo es ser Cada persona policía? tiene un destino distinto. ¿Cómo es ser policía, o en tu caso ser la esposa de un policía en una provincia con el nivel de conflictividad que tiene Santa Fe y Rosario particularmente? ¿Que ustedes se levantan y a la noche dicen volverá, no volverá? Exactamente. Así vive la familia del policía, esperando que vuelva, no solamente porque le llega a pasar algo en la calle, sino que sale de sus 24 horas de guardia y queda recargado. Bueno, esa es la vida del policía. Dame un segundito, porque yo le quiero preguntar a Nair Moreno, que es abogada de muchos de estos policías que están en protesta en la provincia de Santa Fe. Nair, recién nos aportaba Jenny la información respecto de los policías que fueron pasados a disponibilidad, que ahora además se les ha hecho una denuncia penal en la Fiscalía, ¿no? Por parte del gobierno provincial. ¿Qué le podrían imputar a estos policías, Nair? Y ellos lo que quieren es... A ver, un te sumario, tengo muteada vos, Nair echarlos de la Moreno, fuerza. mientras escuchamos allí a la esposa de uno de los policías. A ver, ahí si me escuchás, yo te escuchaba, no te escuchaba. Ahí Yo está. te escucho bien. Ahí está perfecto, sí. Bárbaro. Les pueden imputar incumplimiento de los deberes de funcionario Claro. público, desobediencia, todos delitos relacionados con el ejercicio de su Abuso de función. autoridad también dice acá. Abuso de autoridad también. Les pueden imputar lo que es
desobediencia, incumplimiento, abuso de autoridad, el propio hecho de haberse acuartelado es un incumplimiento, una falta grave, tanto administrativamente como en la parte penal. Las autoridades de la provincia, por lo menos off the record, dicen no hubo acuartelamiento, pero bueno, lo que se vio es bastante parecido, fue ¿no? algo parecido, un enfrentamiento, y más que nada que utilizaron los móviles policiales y demás. Ahora, Nair, vos sabés que la policía está impedida de hacer este tipo de acciones, ¿no? Sí, la policía, el inconveniente real de este tipo de conflictos es que todo el personal policial, toda fuerza de seguridad no tiene constitucionalmente reconocido la posibilidad de tener un sindicato, la posibilidad de hacer este tipo de reclamos, y queda obviamente sujeto, su reclamo, su situación, como bien mencionó desde acá, desde la ciudad de Rosario, la esposa de este policía. La realidad que vive el policía es muy triste, es real que están con imposibilidad de poder trabajar, de poder llegar a fin de mes, de poder llegar a su trabajo, de poder descansar. El policía tiene muy pocas horas de descanso, cobra un sueldo por debajo de la canasta. El salario que ustedes mostraron recién en pantalla de recibo es de un personal que tiene una antigüedad dentro de la fuerza, pero el salario de un policía que recién egresa de la policía es de 900.000 pesos en la ciudad de Rosario, y obviamente tienen que hacerse cargo de todos sus gastos, incluso de movilidad, ¿no? Claro. A ver, Carlos, vos querías, perdón, Nair, Carlos, querías remarcar algo del recibo, del desglose, ver ¿no? Aquí han llegado los salarios, Débora, y ayúdame, porque vos fíjate que por título universitario te pagan 107.000. Sí. Y por el básico del convenio ganás 135.000. Claro, sí. Y por dedicación exclusiva, estos trabajadores ganan más por dedicación exclusiva que el salario básico. O sea, cuando vos ves el salario básico de 1.356.000, el salario básico representa solamente el 10% del sueldo del trabajador. Una vergüenza. Sí. O sea, para entender cómo se han distorsionado los salarios en la Argentina. No, y así entendés cómo se han dado suplementos. Claro, pero vuelvo a repetir. Y mirá, y dice suma no remunerativa bono, 126.000. Claro, pero vuelvo a repetir. Lo que dice, básicamente, sueldo básico, que es de donde arranca, 135.000, y cuando uno ve el total, 1.356.259, es que el sueldo básico representa solamente el 10% de lo que gana el trabajador. Nunca ocurrió esto. Héctor Mucio es, además especialista en seguridad, ex policía de la provincia en este caso. Esto pareciera no ser nuevo, ¿no? Pero el deterioro da la sensación de que es mayor, ¿no? Estos números, ¿a vos qué te dicen? El conjunto social está deteriorado, Débora. Esto es una triste realidad, una triste vergüenza. El poder político le debe mucho al personal policial. Acá hay tres pilares, tres instituciones fundamentales de la sociedad. Tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la salud y con la seguridad. Para mí, la única que no está sindicalizada es la policía, debería estar sindicalizada. ¿Ah, vos crees que sí? Sí, hace mucho que lo vengo pregonando y tuve discusiones con varios jefes. Yo soy un ex oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, soy abogado, licenciado en seguridad, conozco las leyes, conozco el reglamento. No tiene la policía un convenio colectivo de trabajo, no está dentro de la 20.744, tiene una ley orgánica. Con lo cual, y esto ocurre en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, quiero decir, porque jurisdicciones tienen los jueces. Pero sin perjuicio de esto, esta vergüenza que es la realidad del resultado de la acción de la mala praxis política, siempre voy a estar del lado del policía, por supuesto el buen policía. El buen policía termina o preso, ¿sí?, o termina muerto. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Por la misma razón de lo que contaba Jan recién, trabajar de taxista. Quien te habla trabajó de taxista. Así me pude recibir de abogado trabajando en los dos trabajos, haciendo los dos... cumpliendo las dos funciones. Las dos tareas. Ahora, pero digo, toda esta realidad que vos conocés, Héctor, al mismo tiempo, sabés que el personal policial que está siendo objeto, el que pasó a disponibilidad o de la denuncia penal que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe, que no puede hacer lo que hace. Es decir, utilizar los móviles policiales para hacer una protesta, bloquear las calles. Ahí hay un conflicto muy evidente, ¿no? Estoy de acuerdo. Quien no se percata del problema
y se termina convirtiendo en esta crisis social es el mismo poder político, porque el poder político, el ministro, si quien te habla es el ministro de Seguridad, tengo que saber qué come el vigilante, qué necesita, qué uniforme, es decir, ponerme en el lugar de él, hacer empatía. Cuando vos estás alejado, no caminás una dependencia policial, una brigada de investigaciones, una comisaría. Hoy entras a una comisaría, por lo menos los que yo conozco en provincia, entrás con un problema y salís con dos, claro. Están explotadas, deterioradas. Entonces vos tenés que tener esa realidad caminando a la calle, porque hay gente que tiene menos calle que el triciclo de Kiko, o sea, terminan confundiendo homicidio con hipoteca, porque los se escriben con H. Este es el resultado. Nair, ¿vos sos abogada de alguno de los policías que han sido pasados a disponibilidad u objeto de las denuncias penales, o tenés otros casos que no son específicamente estos? Dentro de la ciudad de Rosario hay un hermetismo absoluto con los datos de los 20 funcionarios que han sido pasados a disponibilidad. Sí tenemos la certeza de que lo han sido, que tienen una causa penal. Sí, el gobierno lo confirma, ¿no? El gobierno provincial lo confirma en este momento. Bueno, muchos de nosotros tenemos esa información. También lo hemos confirmado desde el área del Ministerio Público de la Acusación. Coincido plenamente en lo que dice Héctor. Yo soy abogada defensora de policías desde hace 10 años. Tengo muchísimos casos de funcionarios policiales en todas las esferas de lo que es la jerarquía, de la estructura jerárquica de la policía dentro de la provincia de Santa Fe, tanto mis socios como quien les habla. Somos parte de la fuerza policial. Yo soy hija de un policía retirado igual que Héctor, mis socios también lo son. Entendemos la problemática y nada más real que lo que dijo Héctor recién. Esto es un problema político. Si el ministro de Seguridad y el gobernador de la provincia de Santa Fe no empatizan con la policía, no se dan cuenta que un funcionario no puede vivir con 900.000 pesos, que no puede estar 24 horas parado sin descansar, esto va a seguir pasando, y también va a pasar que el funcionario no dé más y, empujado por el propio poder político, termine quitándose la vida, como ha pasado, porque ese fue el origen de este reclamo. Sí, aparte hay que tener en cuenta algo, Débora y Nair. Sí, Jenny, se habla de las 24 por 48, todo muy lindo, 24 por nada, porque en esas 48 horas uno cumple adicional, estamos hablando del efectivo policial, va a trabajar de Uber, todo porque no alcanza la plata. Entonces vos también estás poniendo, no estoy hablando solamente de la provincia de Santa Fe, estoy hablando del 80 o 90% de las país, policías. salvo la ciudad de Buenos vos Aires, terminás que tiene una situación poniendo mejor. A un efectivo policial completamente ya no tiene energía para nada a cuidarte, porque esa es la realidad. Bueno, ahí está la problemática de la seguridad. 48. Ahora, vos, Carlos, que tenías recién, seguías el detalle del recibo de sueldo, a partir del 1 de febrero de este año, el salario mínimo vital y móvil es se fijó, ¿no?, para nuestro país en 346.800 pesos. Sí. O sea, por eso ese recibo es una cosa inexplicable. Por eso el recibo, pero yo vuelvo a repetir que lo que llama la atención es que cuando uno analiza todo el sueldo básico, donde arranca todo. Sí, donde se calculan todos después los otros. Todos los demás son suplementos. A ver, por eso hay ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta. Sí. No tendría el personal policial es de cuarta. Gracias, la quiero relevar a Nair para, sé que Abby estabas con Angie y con otras mujeres que están allí apoyando a sus maridos policías, ¿no? Sí, así es. Angie sigue conectada y quería aportar también información respecto a lo que estaban repasando, que el origen de este reclamo nace porque se dieron a conocer distintos suicidios. Sí, el día viernes se suicidó un chico y el día lunes se suicidó otro, con una diferencia de 48 horas. ¿En este lugar? No, uno solo se suicidó acá, el día lunes. Pero acotando a lo que hablaban ustedes del recibo de sueldo, Puyaro prometió uniforme para los empleados. El uniforme de verano se los da en invierno y el uniforme de invierno se los da en verano, donde no coinciden las tallas y los empleados se tienen que estar comprando los uniformes, donde un borseo te sale 800.000, 900.000 pesos, un pantalón 500.000 pesos, una remera 300.000 pesos, y todo sale del bolsillo del policía. Ahora, Abby, para entender, nosotros estamos viendo ahora un paneo de efectivos que están todos allí haciendo un cordón. Explícame, ¿estos efectivos responden al gobierno de la provincia? ¿Son parte de los que protestan? Explícame un poquito este cuadro de situación que estamos viendo. Sí, Débora, efectivamente, ellos son directamente policías de la provincia de Santa Fe, exactamente. Son los que decidieron... No son escuchados. Yo le pregunto a la chica, ¿usted, el medio de ustedes, dónde es?
De Buenos Aires. De Buenos Aires. Nosotros acá en Rosario tenemos Canal 3 y Canal 5, donde nos cansamos de pedirle por favor que vengan para que se haga escuchar nuestros reclamos. Y no vinieron, porque están todos ensobrados, todos. Cuando ustedes en Buenos Aires, todos los canales de Buenos Aires, empezaron a pasar la problemática de nosotros, empezaron a caerlos de acá. Débora, también respondiendo y sumando a la información que está brindando Angie, son efectivos de la provincia de Santa Fe, es policía motorizada, son policías que circulan en los distintos patrulleros, en los autos, en las camionetas y que también hacen el servicio ya sea de calle, de patrulla, se van dividiendo. Pero recordemos que están divididos, hay facciones que apoyan este reclamo y otras que no. De hecho, anoche hubo enfrentamientos entre los propios policías, porque hay algunos que no están de acuerdo con es lo que decía el reclamo, Angie. pero sí, parte de los que vemos aquí. Es lo que decía Angie, que al final la última decisión del gobierno provincial, que había sido otorgarles una nueva suma no remunerativa de 500.000 pesos solo a los que patrullaban o estaban en calle, generó una disputa interna todavía mayor. Ahora, a propósito del ingreso que tienen los policías del país, porque este problema no es solamente de Santa Fe, acaba de salir el dato de cuánto necesita una familia para no ser pobre, ¿no? Este es el dato de diciembre que te estaba mostrando, cuando subió 3,6%, para entenderlo está por salir el dato de enero, pero el dato de diciembre te daba que la canasta básica alimentaria es 1.257.839 pesos. Prácticamente le alcanza... Solo para ahí, alimentarse. Que estamos hablando de 2 adultos mayores, 2 menores, esa es la canasta. Y para directamente en la indigencia son 580.000 pesos. O sea, el valor que gana un policía hoy alcanza apenas a cubrir la canasta básica alimentaria, que es con la que se mide la pobreza. Por eso, perdón, pero se decía que el recibo de haberes de un policía era un certificado de pobreza. Uno demostraba la pobreza mostrando el recibo de sueldo. Sin duda. Ahora, que no solamente es de un policía, ¿no? Obviamente. Sí, ahora esta problemática que estamos viendo en Santa Fe, lo que pasa es que Santa Fe también es un lugar de alta sensibilidad y conflictividad, pues estamos hablando de Rosario, del problema narco, bueno, una provincia que estaba mostrando, por lo menos en estos últimos meses, en sintonía con el gobierno nacional, una baja en el índice de criminalidad y delitos, sobre todo en los homicidios. Pero bueno, que tenía este caldo de cultivo, digo, por eso la caja de resonancia de Santa Fe impacta más. Pero ¿es una problemática en todo el país o no? ¿Cuánto ganan los policías hoy? Incluso me animo más a decir fuerzas de seguridad, gendarmes. Débora, el año pasado, ¿te acordás que tuvimos, y solamente La Nación cubrió la protesta policial, se juntaron en Matanza? Pasó lo mismo, les armaron causas penales y administrativas. Ya de la parte penal los sobreseyeron a todos, logré que todos quedaran limpios, ahora algunos fueron reintegrados al servicio, pero nadie cubrió lo que estaba pasando y la protesta tenía que ver exactamente con lo mismo. No hablan solamente del sueldo, sino de las condiciones laborales. Ellos tienen que, porque como recién explicaba Jenny, es 24 por un ratito, le decíamos. Uno se va 24 horas, pero tiene que salir a hacer otras cosas. Entonces, no puede sostenerse la familia, no cubre las cuentas, las malas condiciones que tienen laborales, por ejemplo, con los patrulleros, con los chalecos, con las armas. O sea, no tiene la logística necesaria, más allá de que el ministro Alonso se pasa subiendo videitos en TikTok de un mundo que solamente existe. Sí, sí, porque a ver, policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso digo que es un fenómeno nacional. Es la misma que viven todos los policías de las distintas provincias. Me pasó hace unos meses que me iba para el norte del país y levanté a un chico de la policía santafesina y me explicó esto y él tenía que volver a su domicilio. ¿Estaba haciendo dedo? Porque recién a mí me impactó cuando dijo Angie o buscan la manera de viajar o hacen dedo. Lo llevé 100 kilómetros porque estaba haciendo dedo. Por supuesto, yo siento empatía, pertenecía a la fuerza. Lo primero que hice fue pararlo y me gustaría que la gente también sienta empatía. Pero no solo eso, Rodrigo, bomberos, quienes cuando realizamos coberturas en distintos puntos del país a nosotros, nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado muchas veces. Si me permiten, ¿no? Por otra parte, con respecto a la sindicalización que recién se estaba hablando, que no se puede más, nosotros hemos logrado un fallo, en realidad. Espera, ahora vamos con el tema sindical porque es una gran discusión, pero está conectada Amalia Granata, porque yo decía, la provincia de Santa Fe no escapa a la problemática nacional respecto del tema de la policía, los bajos salarios, las condiciones de trabajo, pero es una caja de resonancia que es un espejo conflictivo, porque estamos hablando de una provincia que tiene la problemática narco, que además, a propósito de lo que ocurrió en Rosario, estaba mostrando indicadores positivos de baja de tasas de homicidio. ¿Qué pasa realmente en Santa Fe, Amalia?
Hola, buenas tardes. A ver, primero que esto no es nuevo, el tema que recién escuchaba también a una vecina, creo que ustedes le pusieron el micrófono. Es la esposa de un policía, sí. Bueno, lo que sucede es que no se refleja en los medios provinciales, están absolutamente silenciados y, entre comillas, quiero decir, qué bueno que tomó Estado Nacional, porque este tema de la policía viene desde hace tiempo. Yo vengo hablando desde hace tiempo con diferentes actores de la fuerza policial, no es un tema nuevo, que ahora tomó dimensión por esta marcha y por esta protesta nacional. Celebro, entre comillas, que esto tenga visibilidad para saber lo que realmente está pasando en Rosario y en Santa Fe. Lo que decía recién también un chico ahí en el panel, el tema de que hacen dedo. Es muy común verlos todo el tiempo sobre la ruta haciendo dedo para que los lleven, porque muchos son del norte de la provincia y se tienen que pagar el transporte y no le alcanza. O sea, es muy común, sobre todo en el peaje que está antes de llegar a Santa Fe, Rosario-Santa Fe, es muy común después del peaje verlos a los chicos y a las chicas haciendo dedo a los policías para llevarlos al norte. El tema es salarial y también por las condiciones de trabajo. Ellos se sienten maltratados por el gobierno provincial. No, porque el maltrato más allá de económico también es una forma de maltrato, porque ganan muy poco dinero y ellos plantean que, por ejemplo, la ropa de trabajo se la tienen que costear ellos y eso va sumando a un presupuesto que hoy ganan. Empieza el sueldo en 800.000 pesos. Sí, ahora, Amalia, ahí vos sabés que desde el gobierno de la provincia dicen, bueno, hace días nomás, estaban difundiéndose las informaciones en los medios nacionales también de un acuerdo al que había llegado con la Fuerza de Seguridad, de incrementos, de mejoras en las condiciones. En paralelo, que el gobierno de la provincia había hecho denuncias contra policías por casos de corrupción, de robo de combustible, y que el caldo de cultivo o el trasfondo es ese, porque esta problemática, como vos decís, tiene mucho tiempo, la económica, y que acá hay como una especie de trasfondo político o de venganza porque el gobierno se puso duro con un sector de la policía. No, eso es mentira. A ver, lo que acá rebalsa el vaso que lleva a lo que pasó hoy es el tema del famoso plus. Claro. A ver, yo justo tuve un Zoom con policías del norte de la provincia de Reconquista y ellos dicen, ¿por qué a la gente del sur, de Rosario, se le dio un plus y a nosotros no? Aparte, ellos no quieren un plus, ellos quieren un aumento salarial. En el básico. El plus, claro, fue la gota que rebalsó el vaso. Exactamente. Sí, recién nos decía lo mismo. ¿Por qué unos sí, por otros no? La mujer de un policía nos decía recién lo mismo, generó una suerte de interna en la fuerza porque era no solamente para un sector, sino dentro de ese sector, el subsector que patrulla, que sale a la calle. Entonces, había generado toda esta disputa, ¿no? También es cierto, Amalia, y vos sos diputada, entonces por eso te lo pregunto, por el apego a la ley, que la policía no tiene estos instrumentos de protesta habilitados, que no lo pueden hacer, no pueden utilizar los patrulleros, no pueden... el tema es esta disyuntiva, pues esta gente viene protestando o quejándose hace mucho tiempo y ya esto rebalsó, ¿entendés? El vaso y no saben cómo hacerlo. Yo no estoy a favor de que se haga esto porque hoy la ciudad está prácticamente desprotegida. Con toda la protesta desprotegida, pero esta gente ¿cómo reclama? Si lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros hace muchísimo que nos reunimos en mi bloque con policía y escuchamos este tipo de reclamos. El que no nos escucha es el Ejecutivo que tiene que accionar. Y no quiero un tema que no es menor, que también lo venimos tratando desde mi bloque, es el tema de la salud mental. Chicos, ustedes piensen que la policía tiene un arma constantemente. Y si tienen algún problema de salud mental no tratado o maltratado o no acompañado, es peligrosísimo, no solo para él mismo, porque para terceros también, claro. Sino para terceros. Esto, también una de lo que se reclama acá es la cantidad de suicidios que hubo este último tiempo de gente de la policía y el no acompañamiento. Lo escuché al ministro de Seguridad decir que ellos abandonan su tratamiento psicológico. Lo que a mí me plantean desde adentro de la policía es que ellos se tienen que pagar su tratamiento y no tienen los recursos como para pagarse una terapia semanal de 40.000 pesos, por ejemplo, lo que le cobra un terapeuta. Y además, a veces lo abandonan justamente por las presiones que reciben desde el Ejecutivo para que vuelvan a trabajar. Por la famosa carpeta médica o la carpeta psiquiátrica o médica que les da esta Lo que plantean ellos es que reciben presiones y amenazan constantemente de que se vuelvan a reintegrar. Entonces, como hoy
tienen miedo de dejar de su trabajo, de perder su trabajo, se reintegran y abandonan el tratamiento psicológico. Chicos, estamos hablando de gente que está armada. Es peligrosísimo, repito, para ellos mismos y para terceros. No, bueno, además, Amalia, que muchas veces en una situación de conflicto tienen que resolver en una fracción de segundo. Usted lo sabe bien, Mucio. El policía tiene que resolver a veces en una fracción de segundo, tirar o no tirar, qué acción tomar para repeler un delito donde hay a veces inocentes involucrados en el medio de alguna situación. Entonces, es muy delicado el tema. Sí, por supuesto, siempre es delicado. Por eso la forma, no solo la capacitación en un instituto de formación, sino la capacitación y la formación constante que debe tener ese hombre. Digo hombre por una cuestión genérica, no de género. Siempre tiene que ser constante. Sin perjuicio de esto, es decir, se lo recarga y se lo recarga y se lo recarga. No tiene tiempo a veces para entender y leer el artículo 34 del Código Penal que habla justamente de la legítima defensa. Entonces, de alguna otra manera, el policía cuando duda que se le escapa ese cerebro reptil, que tiene que defender su vida y la de terceros circunstantes, lo terminan matando. Ayer vimos como en Avellaneda, también tierra de nadie, los malandras a más de 100 kilómetros por hora con una camioneta robada que venían de un raíz de 15 kilómetros, atropellan y matan al personal policial. El malandra se le cruza a la Clavín Infante, esto siempre lo digo con todo respeto y metafóricamente, lo mata, no importa la vida del prójimo, porque es un ser insensible, es un ser antinatural y después se transforma en un ser inferior. Por eso es importante estos tres pilares de la sociedad, mantenerlos bien, otra vez, la enseñanza, es decir, los maestros, la salud y la seguridad. Lo digo no por una cuestión de orden semántico, ¿no? de orden alfabético. Amalia, gracias. No, de nada, Débora. A ver, esto último agrego lo que decía el señor recién, salud y educación. Un pediatra hoy en la provincia de Santa Fe está entre 1.100.000 y 1.200.000 pesos y hay emergencia pediátrica. O sea que es un problema en general, no solo de la policía, sino de los maestros y también de los médicos. Así que atento con esto, porque no es solo la policía. Ojalá que esto no sea un dominó y que vaya escalando, porque la verdad que es muy peligroso lo que está pasando. Perdón, les mando un saludo a todos. Gracias, Amalia. Pero Amalia, si van a pedir, como siendo oposición, ¿van a apoyar lo que está sucediendo? ¿Van a hacer un petitorio en favor de los policías? Porque siempre que ocurren estas cosas, hay cierto oportunismo político, lo hemos vivido en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que los policías necesitan acompañamiento de quienes hoy ocupan la oposición y, bueno, por favor, es Mirá, esto. somos los únicos que nos escuchamos y yo en mayo del 2025 ingresé 2 proyectos de ley que tienen que ver con la salud mental de los policías. 2 proyectos de ley que hoy están cajoneados y durmiendo, más allá de otros proyectos que tienen que ver con la fuerza policial. Los escuchamos y los apoyamos absolutamente. Estamos un poco atados de pies y manos porque somos oposición y no somos ejecutivo, pero te puedo asegurar que nos hemos sentado con toda la policía a escuchar todos sus reclamos, por eso estamos tan interiorizados de lo que realmente está pasando, con la voz del laburante, ¿entendés? Del que se tiene que ir a dedo a su casa, del que cobra 800.000 pesos y de que pone en riesgo su vida sin tener una contención de salud mental como hoy necesita la fuerza en Santa Fe. Gracias, Amalia. Amalia Granata es diputada por la provincia de Santa Fe. Vuelvo con Avi. A ver, contame qué está pasando ahí, Avi. Esta situación respecto de una reunión que no fue, pero que había expectativa de que se haga. El sirenazo se retomó cuando se supo que la reunión no se hacía. Los cortes de calle no sé. Atención, Débora, porque hay orden de que si esto continúa, al igual que en la jornada de ayer, podría llegar a haber represión. Es una posibilidad, como sucedió anoche, que intentaron sacar a los policías que estaban en la calle y hubo detonaciones, según la información que nos pudieron dar, intentaron sacarlos. La verdad que hubo disturbios bastante importantes por la noche madrugada cuando comenzó toda esta protesta. Así que atención con esto, porque en el caso de que no tengan una respuesta favorable, el conflicto va a continuar y se puede llegar a potenciar. Mientras tanto, la policía sigue apostada. Si querés vamos recorriendo, Avi, y hablamos con la gente, ¿no? Que vos recién nos trajiste el testimonio de Angie, muy interesante, o cualquier otro que nos aporte un poquito el clima de este momento, ¿no? Porque al caer el día, obviamente va a recrudecer el conflicto, porque la decisión del gobierno provincial, por lo menos hasta ahora, aparece como intransigente y, bueno, van muy duro contra los policías en protesta. Al mismo tiempo, bueno, esos policías saben que lo que están haciendo no lo pueden hacer. Y son objeto de denuncias penales por parte del gobierno provincial. Sí, Débora. Sí, decime. Mira,
Acá tengo algunos testimonios, si te parece, para escuchar. Claro. Bueno, vos sos familiar de algún policía. ¿Cómo es tu situación? Contame. Sí, yo soy familiar de 2 policías, mi hija y mi esposo. ¿Están en actividad actualmente? Ambos están en actividades. Ellos no pueden, como ningún otro, decir nada porque están sancionados. Es más, ahora nos llegó el comentario de que a muchos han hecho sumarios, hay un dron grabando, están todos escondidos, los amenazan. Yo creo que esto no es justo, porque todas las personas, cuando necesitamos algo, acudimos a la policía, ya sean los medios, enfermeros, el que sea. Y tendríamos que apoyar esto, no están pidiendo nada gratis, piden solamente que sean reconocidos, que tengan un buen sueldo. ¿Tienen información acerca de esta posible reunión que todavía no fue? No, hasta ahora no. No. ¿Cómo continúa esta situación en el caso de que no haya respuesta? Y nos quedaremos acá. Yo creo que la familia ya aguantamos mucho, vivimos sin nuestros hijos, sin nuestros maridos, esperando una llamada en el celular que no sabe si es buena o es mala. Yo creo que la familia se va a quedar acá. Se van a quedar acá. Bueno, gracias por tu testimonio. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo estás? Te molesto un segundo. A ver, ¿tu nombre me repetís? ¿Tu nombre? Susana. No, me impresionó, ¿sabes qué? Que además del marido tiene la hija policía, ¿viste? Esa cosa a veces de vocación familiar, ¿no? Bueno, dale, muchas historias que nos han contado de familiares que son varios. Es decir, la verdad que es una cuestión de familia donde tienen hijos, donde tienen muchas personas allegadas que forman parte del servicio. ¿Cómo estás? ¿Me contás cuál es tu situación? Sí, yo soy familiar, tengo a mi marido en la fuerza. Sí, pedimos por salario digno, horarios de trabajo, que se cumpla la ley. Él trabaja 24 horas, tiene 2 días de descanso. Y bueno, eso, estamos pidiendo eso, justicia por quienes no están y por los que van a seguir estando y los que van a seguir llegando. ¿Hace cuánto vienen con este conflicto? Esto ya es de años, pero lamentablemente tuvo que ocurrir esta tragedia para que tome conciencia y tome estado nacional, porque... Cuando decís tragedia, ¿a qué te referís? Al terrible fallecimiento de este suboficial, el cual conocíamos la mayoría. Y bueno, y también lo que pasó anoche, que es inhumano lo que hicieron, atacar la familia, los compañeros. Fue totalmente inhumano, innecesario. Hoy puede volver a pasar lo que pasó anoche. ¿Ustedes qué van a hacer? Ojalá que no y que tengan noción de lo que van a hacer, porque también estamos peleando por ellos también. Estamos peleando por ellos. Miren acá, gracias por tu testimonio. Acá hay carteles, amo lo que hago, pero no como con lo que gano. ¿Cómo estás actualmente? ¿Vos estás en ejercicio? ¿Tenés familiares? No te muestro si quieres. Hola, sí, yo soy funcionaria policial, tengo 19 años de servicio. Tengo una hija también que trabaja en la policía, ella tiene 3 años de servicio. Nosotros somos de San Javier, somos del norte, del litoral de la provincia. Y bueno, obviamente estamos acompañando a la marcha, más que nada por el tema de una recomposición salarial, hora de descanso para el personal que trabaja de afuera. Por ahí acá no se han contado muchas las historias, pero la mayoría de la gente que trabaja en Rosario son de nuestro lugar, del norte y del litoral. Hay un desarraigo, claro. Exactamente, tenemos 400 kilómetros y más, porque hay gente de Vera que tiene 600, 800 kilómetros para venir a cumplir con su servicio. Imagínense que un sueldo básico de los chicos que recién entran son de 900.000 pesos. Un alquiler acá en Rosario sale 700.000 pesos, más los alquileres que tienen que pagar desde su domicilio, porque las personas que vienen a hacer su servicio acá tienen familias en aquellos lugares, entonces tienen que pagar doble alquiler. ¿Cómo hace con un sueldo de 900.000 pesos? Y aparte no pueden volver a su lugar, no pueden ver a sus hijos. Son mamás que tienen niños y que no pueden volver a ver a su hijo por meses. Sí, a ver. Sí, Débora, te escucho. Dame un segundito, ya vamos a regresar. Hay mucha información también que están recopilando aquí Jan y Jenny de lo que está pasando y algunas réplicas que podría haber en otras provincias del país, así que en un segundito vamos a actualizar eso porque, claro, cuando estas cosas ocurren y sobre todo porque es un fenómeno, una problemática nacional, empieza el efecto dominó. Así que estamos